Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Decíamos ahorita que Jesús está vivo, ¿verdad que sí? Amén. El capítulo 21, ¿en todo lo tienen? En el versículo 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Qué respuesta más seca, ¿verdad? No, ahora no, pero más tarde tal vez haya algo. No. Como que dice: si viniste a buscar comida aquí no hay nada, ¿sabes? No. Entonces, seguimos leyendo. Y versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ese momento del pan, ese momento sentados a la mesa contigo, ese momento, Señor, de recibir de ti el pan que nos alimente el alma y el espíritu. Te rogamos, Señor, que nos bendiga, Señor. Danos tu palabra hoy, dando la capacidad, Señor, de recibir lo que tú nos quieres dar, y a mí la capacidad de transmitir lo que tú quieres entregar a tu pueblo. Señor, hazlo un buen siervo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Amén. Hoy podemos hablar, amado hermano, un tema sencillo, muy sencillo, pero creo que vale la pena que lo hablemos hoy. Y es el tema de la restauración. Diga conmigo: restauración. Dios es el Dios de restauración. Desde que el hombre cae en el huerto del Edén, desde que el hombre peca delante de Dios, Dios en el capítulo 3 de Génesis, Dios desata una palabra de restauración. Dios nos sentencia a la serpiente y le dice a la serpiente: ciertamente habrá guerra entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú vas a herirle el talón a la simiente de la mujer, pero ella te va a pisar la cabeza. Y Dios, desde el capítulo 3, estamos hablando que la caída del pecado fue en el 2, en el 3 ahí. Y ahí mismo, ese mismo capítulo, Dios desata una palabra diciendo: habrá restauración. Diga conmigo: habrá restauración. Habrá restauración. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 3, quiero que lo veamos allá. Veamos lo que acabo de decir para que usted se compenetre un poquito más con la palabra. Génesis en el capítulo 3. Cuando el hombre cae, y en el versículo 14
3:14, Génesis 3:14, ¿ya lo tiene? Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente fue la forma que Satanás tomó para engañar a Adán y a Eva: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Es decir, Dios desde el principio habló que la simiente de la mujer, habla de Cristo Jesús, vendría a la tierra a pisar la cabeza al diablo para traer restauración a la raza humana. Diga conmigo: restauración. Restauración. Amén. Diga: restauración. Restauración. Cuando Dios da una palabra, Dios la cumple. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha prometido hacer a favor de nosotros. Amén. Y ustedes saben que hace 2000 años la simiente de la mujer Jesucristo nació de una mujer aquí en la tierra, pero no se dice que era el hijo de la mujer, dice que era el hijo de Dios. Amén. El hijo de Dios. El hijo de Dios nació en la tierra y con su vida, naciendo con su vida, Él establece un principio de obediencia que fue el que Dios le requirió a Adán y que Adán falló, pero que Él lo cumple hasta la muerte. Amén. La última prueba de obediencia que Jesús sufre es la cruz. No solamente vivió una vida sin pecado, una vida inmaculada, una vida santa, una vida que no ofendió al Padre en nada. 3 veces el Padre dio testimonio de Él diciendo: ese es mi Hijo amado, en el cual mi alma toma contentamiento. Amén. Dios testificó de Él diciendo que Jesús era su Hijo amado y que Él estaba contento con Él. Vivió piamente, vivió santamente o sanamente, limpio, nunca se contaminó con nada. Pero cuando llegó el momento de la cruz, fue el momento más difícil para Él, a un punto tal que Él le ora al Padre, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, porque Él sabía lo que le iba a suceder. Y no era tanto los golpes y el sufrimiento físico que Él sufrió, que fue mucho. Yo creo que ningún ser humano en la tierra ha sido torturado como Jesús fue torturado. Amén. Él es el signo de lo máximo en sufrimiento. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto, dice el libro de Isaías. Amén. Entonces Jesús va a la cruz, pero a Jesús lo que más le duele no es solamente la traición del pueblo, aún de aquellos que estuvieron cerca de Él, que en un momento X le abandonaron. Eso es cierto, lo abandonaron, eso duele. Pero a Jesús tampoco le dolió tanto eso, ni tampoco los golpes, ni la crucifixión, ni los clavos. Dolió, claro está que sí, Él lo sufrió, porque la palabra narra que Él sufrió. Entonces a Él le dolió, pero a Él lo que más le dolió fue que esa muerte iba a traer una separación de su eterno Padre. Cuando Él muere en la cruz del Calvario por causa del pecado tuyo y mío que va sobre Él, hay un momento que Dios tiene que quitar de Él su vista. Y Él tiene que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de la desconexión, eso es lo que se llama bíblicamente la muerte eterna. Digo, amigo, muerte eterna. Muerte eterna es separación de Dios. Cuando una gente vive fuera de Dios, está muerto eternamente. Si llegara a morir físicamente, su alma, su espíritu va a parar a un lugar llamado infierno. Es decir, la Biblia es bien clara con esto. Hay un solo camino de salvación y es Cristo Jesús. Amén. Él dijo: yo soy el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy todo. Por mí se llega, yo soy por quien se llega y yo soy a quien se llega. Amén. Él es el todo, Él completa todo. Él es el principio y el fin. Amén. El alfa y la omega. Sin Él nada de lo que está hecho ha sido hecho. Él es el todo. Todas las cosas en Él subsisten. Sin Él nada de lo que hay pudo haber sido hecho. Amén, amados hermanos. Entonces en ese principio hay una separación, pero claro, había un plan y el plan era levantarlo al tercer día, que Él cumpliera con llevar el pecado del hombre al mismo infierno, porque la palabra narra que Jesucristo bajó al infierno y allá le arrancó las llaves a Satanás del Hades y de la muerte. Él fue al lugar que a ti y a mí nos correspondía ir. Amén. Así, el hombre, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, es decir, separación eterna de Dios. El lugar eterno de separación de Dios se llama infierno. El infierno es un lugar donde no hay misericordia.
Yo creo que la mejor manera para definir el infierno es donde no hay misericordia. Un vaso de agua, eso es misericordia. Un abrigo en el frío, eso es misericordia. Un plato de comida, aunque sea en el desierto, un plátano sancochado sin aceite, eso es misericordia. Está seco, está difícil bajarlo, pero es misericordia porque es alimento. Pero en ese lugar no hay misericordia de nada, no hay nada que tú puedas, no hay un abrazo, no hay un saludo, no hay una mirada de cariño, no hay alguien que te llame, no hay nada, no existe nada, desierto total. Todo lo que hay es destrucción, todo lo que hay es sufrimiento. Jesús fue ese lugar por nosotros, por decir la palabra, que era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida. Amén, porque el pecado que él tenía no era de él, era de los hombres. Ahí lo depositó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Ahora, él se levanta de los muertos y aquí en esta historia de Juan, ya Jesús está resucitado. Digo, amigo, está resucitado. A un punto tal que los discípulos no le conocían. Y él resucita porque viene a restaurar. Digo, amigo, viene a restaurar. El propósito de Dios es restaurar al hombre. Y cuando hablo de restauración, la palabra restauración quiere decir volver al principio, volver al origen. Todo el objetivo de la cruz, de que Jesús muere en la cruz, es volver al hombre al origen, volver al hombre al principio. En el principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios lo crea vestidos de su gloria. Dios lo crea lleno de su presencia. La razón por la cual Dios se pasea con Adán y con Eva cada día en el huerto y están en paz es porque Dios se veía a sí mismo en Adán y en Eva, porque estaban vestidos de su gloria. Ahora, recuerda que la gloria de Dios es Cristo Jesús. Entonces el Padre, cuando veía a Adán, ¿a quién veía? A Jesús. Veía la gloria del Hijo, veía la gloria del Hijo de Eva, lo veía en Adán. Pero acuérdate que Dios no le llamó a Eva Eva, Dios le llamó a Eva Adán, porque al principio Dios a ambos los llamó Adán. Adán después le pone el nombre de Eva a la mujer cuando el hombre y la mujer pecan, pero Dios le llamó a los dos Adán. Entonces Adán estaba vestido de la gloria de Dios. Ahora, cuando Cristo muere y resucita, lo hace para restaurar. Por eso dice las cosas que se habían perdido, las cosas que estaban perdidas, extraviadas. Entonces la restauración es el propósito principal del por qué Jesucristo muere en la cruz del Calvario y al tercer día se levanta de los muertos. Diga, para restaurar. Por eso yo no creo en un evangelio donde yo recibo el perdón, pero no tengo restauración. No creo en el evangelio donde hay perdón, pero no hay transformación. Porque el evangelio transforma, el evangelio cambia, el evangelio te lleva a la presencia de Dios, el evangelio te saca las escorias que el mundo, el pecado puso en nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos expuestos continuamente y aún estamos al pecado, a la maldad. Estamos expuestos a las cosas que contaminan, pero el poder del evangelio es glorioso. Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. Es poder para limpiarte, para transformarte. Hay una ventaja en ser transformado. Hay una conveniencia en acercarse a Dios. Es imposible estar cerca de Dios y no sufrir una metamorfosis. La razón por la cual la iglesia aún está en la tierra y no se ha ido con el Señor es porque la iglesia no está viviendo el evangelio transformador a plenitud. Porque yo no puedo predicar un evangelio que en mí no está siendo una verdad. Y si yo predico un evangelio que en mí no ha sido verdad, entonces no tiene efectividad. Porque tengo que manifestar a los hombres lo que Dios ha hecho conmigo a través del evangelio. Hermano, ¿me da a entender? Es importante, amado hermano, que mostremos al mundo el poder del evangelio. ¿Cómo? ¿Sanando a otros? No. Que ese evangelio nos sane a nosotros mismos, porque hemos conocido la presencia de Dios. Vean conmigo, restauración. La gente cree que restauración es
es que yo antes no usaba droga y ahora Dios viene, me liberta de droga, pues yo sigo haciendo lo que me da la gana. Esa no es restauración. Restauración en Dios es volverte al estado original del hombre cuando fue creado, a una perfecta comunión con Dios, lejos del pecado, lejos de la maldición, lejos de la pobreza, lejos de la escasez, lejos de la enfermedad, lejos de todo aquello que el pecado provocó. Eso es restauración. Pero amado hermano, si en el mundo hay aflicción y yo vivo en el mundo, digo en el mundo, no digo físicamente en el mundo, vivo participando de las obras infructuosas de la tiniebla, yo tengo más posibilidad de enfermarme que si vivo en la presencia de Dios, porque en Él no hay eso. ¿Me voy a entender? Diga restauración conmigo. Dígame restauración. Diga, yo quiero restauración. Diga, yo quiero restauración. Ponte atención. Cuando Dios nos va a restaurar, Dios nos va a nosotros a hacer vivir ciertas experiencias. Por ejemplo, cuando los apóstoles de Jesucristo, desde Juan Bautista para acá, empezaron a predicar el evangelio que se predicaba era evangelio de arrepentimiento, evangelio del reino y evangelio de salvación. Pongan atención, diga conmigo, evangelio de arrepentimiento, evangelio del reino y evangelio de salvación. Pero hoy no se predica esto, se predica únicamente evangelio de salvación. Es más que eso, evangelio de ofertas. Venga Cristo para que te sane, venga Cristo para que te dé esto, venga Cristo para que tenga esto, venga Cristo para estar en tu casa, venga Cristo para... Entonces hemos hecho del evangelio simplemente otro negocio de oferta. Pero cuando el evangelio se predicaba al principio, Dios confrontaba a las personas con el pecado. Empezó con Juan el Bautista, predicando únicamente, preparando el camino al que trae el evangelio, a Jesucristo. Y digo, arrepentíos y convertíos, dejad vuestras malas obras. Más tarde de Jesucristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más tarde llega el Espíritu Santo y por boca de Pedro dice, arrepentíos y convertíos, para que venga este tiempo de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo. Entonces, un evangelio de arrepentimiento es el evangelio que transforma. Digo conmigo, que transforma. Porque lo primero que tiene que ser transformado en nosotros para ser transformado por dentro es nuestra mente, nuestra forma de pensar, y se transforma por la palabra de Dios. Entonces, en este caso, Jesús hace aquí algo que lo leímos ahora mismo y quiero analizarlo con ustedes, y es que llegó a confrontar a Pedro con algo que Pedro había hecho que estaba malo. Y nosotros, hermanos, cuando somos llamados al arrepentimiento, Dios lo que hace es que usa algo para hacerlo como un espejo y veamos lo que mal que hicimos, para que reconozcamos lo mal que hicimos, pidamos perdón y nos arrepintamos. Por la palabra arrepentimiento en algunos lugares es ofensiva. Tú no puedes decir la palabra arrepentimiento porque ofende a la gente. Explíqueme usted. Entonces, ¿cómo serán salvos? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Ponga atención, cuando uno viene a Jesucristo y Dios a ti te compunge, te muestra tu pecado y tú dices, Padre, perdóname, lo que hizo fue que te pasó una película de tu maldad para que te arrepintieras. Él te trae, Él te confronta. Dios no pasa paños tibios. Dios, aquella mujer pecadora que le encontraron en el acto del adulterio, fue traída delante de Él. Él no la condenó, la justificó, pero le dijo, vete y no peques más. ¿Me doy a entender? Me doy a entender. Diga, restauración conlleva algo más que simplemente decirte, Dios te perdonó. Sí, Jesús tuvo que morir para que haya restauración. Si Jesús no muere, si fuera solamente una palabra, ya fuera fácil. Pero las palabras que Dios dice hay que vivirlas. Y al vivirlas, entonces cuando hay proceso
de transformación, de metamorfosis, de un cambio de naturaleza. ¿Usted me está entendiendo? Mira aquí conmigo en Juan, capítulo 21. Ponga atención. En el versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les digo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas. Lea conmigo, diga conmigo, brasas. Diga otra vez conmigo, brasas. Puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Pon atención, ese pez no lo pescaron ellos. Cuando Jesús llega al lugar, no había fuego encendido. Jesús, a gente amanecidas de estar pescando sin haber logrado nada, le da una orden, y ellos milagrosamente, digo milagrosamente, primeramente porque no sabían que era Jesús, primero, era un extraño, pero milagrosamente obedecieron al mandamiento del extraño que les habló. Y les digo: echad la red a la derecha. Ponga atención. Cuando ellos vienen con los peces de allá para acá, encuentran a Jesús con un fuego hecho, con un pez cocinándose, y les preguntan: ¿tienen hambre? Ponga atención. Usted, para ver aquí un cuadro sencillo, para mí me chocó que habían brasas. Diga conmigo, brasas. Tú sabes que las brasas son diferentes a la leña, ¿verdad? La leña es una cosa, no mete un pedazo de palo ahí, hace una fogata, que es lo que siempre uno hace. Cuando uno hace una fogata en el invierno aquí, ¿cómo uno la hace? No es con palo, uno coge el resto de madera que sobraron por ahí, la tira ahí. Pero Jesús no buscó madera, Jesús tenía brasas. Brasas. Y ya, si fue que hizo carbón primero y después la puso, hicieron brasas, pero ya no está humeando. Diga, ya no está humeando. Tú sabes que el humito de la madera pues contamina la comida y le pone sabor a humo y no sabe bien. Pero Jesús estaba ya cocinando con brasas. Diga conmigo, con brasas. Y espera a Pedro y a los discípulos en una fogata hecha con brasas. Y ahí fue que yo me interesé en el asunto, porque estamos hablando de restauración. Estamos hablando que Dios retorna a uno al punto de inicio muchas veces. Le muestra a uno las cosas que uno hizo para que uno se arrepienta de ellas. Te trae una película, te dice: mírame, hay cosas, porque mírame, la ley cubría el pecado, la gracia lo destapa para quitarlo. La ley cubría el pecado, pero la gracia lo manifiesta para sacarlo de raíz. La gracia no cubre las cosas, la gracia quita las cosas. La palabra dice que Él quitó el pecado nuestro, lo echó al fondo del mar, allá abajo, y se olvidó para siempre de que tú a Él le debes algo. Lo que Él te quitó, lo que Él te pagó, Él te lo pagó y ya sé, no te va a cobrar más. Pero para llegar a ese punto es necesario uno vivir una vida clara de que uno se arrepintió de verdad, de que uno hay cosas que uno dijo no y no, porque ya esa cosa Cristo en la cruz la clavó por mí y yo no vuelvo atrás más. Y aquí en este momento Jesús necesitaba que Pedro tuviera esa convicción de que lo hizo malo y tuviera ese arrepentimiento de que lo hizo malo. Ponga atención. Y aquí lo espera en una fogata hecha de brasas, sentadito. Ahora vete conmigo ahí en Juan, al capítulo 18. El capítulo 18 está después de 17, antes de 19.
capítulo 18. ¿Ya todos lo tienen? Y en el versículo 15 dice, y seguían a Jesús. ¿Quién? ¿Quién? Simón, Pedro y ¿qué más? Y otro discípulo. Ese otro discípulo es quien escribe. Juan. Juan, quien escribe, estaba presente en el capítulo 21 también. Pongan atención. Estos dos muchachos, Juan, cuando le van a coger preso por causa de Jesús, salió desnudo. Porque andaba envuelto en una sábana y le agarraron la sábana y soltó la sábana y se fue desnudo corriendo. Y abandonó a Jesucristo. Pedro lo negó 3 veces. Ponga atención. Y dice, versículo 15, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba ¿dónde? Fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. En el original dice, las únicas 2 veces que dice un fuego hecho de brasas es ahí y en el capítulo 21 que leímos hoy. ¿Cómo está el fuego? De brasa, fuego de brasa. Si Jesús le preparó a él un escenario bien similar al escenario que él había vivido aquí. Aquí hay un fuego hecho de brasas. Este fuego es acá. Y dice el versículo 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba ¿quién? Pedro en pie calentándose. Ponga atención, Jesús le prepara un escenario similar, le hace una pequeña fogata con brasas, bien similar a la fogata que él tuvo aquel día cuando negó a Jesús 3 veces. Ponga atención, Dios perdona el pecado, pero el pecado hay que reconocerlo para Dios perdonarlo. ¿Usted me está entendiendo? Si usted no tiene una convicción de que hizo algo malo, usted no puede ser perdonado. Porque si no tiene una convicción, el pecado para usted no existe. Entonces usted no está por una cosa que para ti no existe. Tiene que tener una capacidad de arrepentimiento, de manifestar tu dolor por haber ofendido a Dios. Y aquí Jesús en el capítulo 21 le pone la misma escena. Le pone la misma escena. Lo único es que Jesús aquí, en lugar de negarlo como Pedro lo negó en la otra fogata, Jesús aquí le dice, hijitos, ven y coman. Porque Jesús es así. Él no te paga a ti mal por mal, Él te paga a ti bien por mal. Porque Él es bueno, porque Él es santo, porque de Él no sale ninguna maldad. Y cuando Él los cita ahí, en el que dice traer, dice en el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Seguido, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. En otra palabra, no te pedí si tenían algo de comer, porque yo no tenía, yo tenía, porque todo es mío. Mira, tengo pez para comer. Ustedes no querían darme comida. Me dijeron no. Yo a ustedes, sin embargo, les dije, echen la red a la derecha. Y sacaron una red que casi no podían sacarla. Del peso, de la cantidad de peces que pescaron. Ahora los llamo y digo, vengan para acá, traigan los peces. No para mí, para ustedes. Pero todo el panorama aquí es haciéndole la misma escena a Pedro, pero en una versión contraria. Él le puso la escena, pero no lo negó. Primeramente en el versículo 5 le dijo hijitos. Los reconoció como hijos. Amén. Cuando viene en el 12, Jesús le dice, versículo 12, le dice, venid y comed. Los invita a comer. Los reconoce en un ambiente muy similar al que Pedro lo negó.
¿Aló? En aquella fogata de brasas, Pedro lo niega. En esta fogata de brasas, Jesús lo reconoce como hijo. Pero Jesús le plantea algo en este momento para traer a la memoria lo que él había hecho, porque hacía falta un arrepentimiento. ¿Usted me está entendiendo? Porque para que haya restauración tiene que haber arrepentimiento. Dios no puede traer restauración si no hay arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con un reconocimiento de lo mal que tú hiciste, que te va a llevar a ti a cambiar de mente o a cambiar de actitud. ¿Usted me está entendiendo? Entonces Jesús dice, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía, versículo 12, a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era quién. El Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. ¿Qué hizo Jesús? Ellos simplemente dijeron, hijito, ¿tenés algo de comer? No. Él aquí lo invita, le pone a cocinar los peces. Primeramente le da provisión de peces. Después los cocina, se los da a comer. Todo en el ambiente que Pedro negó a Jesús. En ese ambiente, y le da amor. Así, en medio de un fuego de brasas,